Podemos comenzar esta reflexión a la luz de la palabra que hoy nos acerca al Señor, tomando la introducción de la segunda lectura de Pablo, donde dice: yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Qué linda esta expresión, este deseo de Pablo, ¿no? Y qué lindo recogerlo también nosotros, ¿no? Es decir, comportarnos de una manera digna de la vocación que hemos recibido. Y cuando decimos esto es para contemplar, escuchar lo que el Señor nos trae y a la luz de su palabra, de su presencia en su palabra, dejarnos también nosotros interpelar por ella y ver, a ver cómo nos hacemos dignos de esta vocación que hemos recibido, de ser hijos de Dios, como el Señor, ¿no? Y llevar adelante su misma imagen en el medio de hoy que nos toca a todos, ¿no? Y entonces, mirando al Señor y queriendo aprender de Él para hacernos dignos de nuestra vocación, me parecía bueno en esta lectura que empezamos a leer en estos domingos. Vamos a tener varios domingos con este Evangelio de Juan, vamos a ir desglosándolo lentamente, ir mirando hoy como la actitud de Jesús, la postura de Jesús, las reacciones de Jesús. Y vieron cuando al comenzar el texto dice que Jesús, después de atravesar el lago de Tiberíades, ¿no?, subieron a la montaña y entonces dice, levantó los ojos, ¿no? Levantó los ojos y vio una multitud que acudía a él. Qué lindo detenernos en esta expresión, ¿no? Y como sentirnos empezando a ser interpelados. Ser interpelados porque él levantó la mirada. Podríamos decir que nosotros como cristianos siempre, pero hoy más que nunca, en el tiempo que nos toca, tenemos que levantar la mirada. ¿Vieron? Levantar la mirada y ver a todos los que acuden al Señor. Y quizás me dirán ustedes, bueno, pero no todos acuden. Quizás no es en las iglesias hoy, las comunidades, las celebraciones, un espacio donde podemos ver todos los que acuden al Señor. Pero sería una mirada corta mirar desde ahí. Tenemos que mirar mucho más, ¿no? Levantar la mirada y ver. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando esta jornada mundial de los abuelos y ancianos, ¿no? Y entonces uno dice, levantar la mirada y mirar ahora todo el mundo de la ancianidad, todo el mundo de los abuelos hoy, de los adultos mayores. ¿Acaso el mundo no está, de alguna manera, en edad creciendo? No es que, vieron, las pirámides, como se dice muchas veces, a veces se van invirtiendo, ¿no? No hay mucha más gente grande en nuestras comunidades y en nuestra sociedad también. Claro, porque la vida se va prolongando más. Antes se moría más joven, ¿no? Pero ahora tenemos muchos ancianos, muchos abuelos, muchos adultos mayores, ¿no? Y mirar toda esa multitud de muchos de ellos, que muchos acuden al Señor, seguramente, que muchos no acuden al Señor y que muchos quizás hasta poco lo conocerán al Señor. Pero todos acuden a Él de una u otra forma, porque en el deseo más profundo del corazón, en lo que buscan cada una de esas personas, cada uno de esos ancianos, están buscando al Señor. Porque el Señor, ¿vieron?, es la verdad, es la alegría, es la paz, es el consuelo, es la serenidad, es la esperanza. Él es. Entonces, cuando el corazón va sintiendo y va buscando eso de alguna manera, que busca saciarse de cosas pasajeras, en el fondo del corazón está buscando al Señor. Por eso qué lindo levantar la mirada hoy, por un lado, y ver lo que nos quiere hacer mirar el Papa Francisco en esta primera jornada de los ancianos, ¿no? A los ancianos, a los abuelos, a los adultos. Pero también podríamos levantar la mirada hoy porque junto a esto tenemos que levantar la mirada hoy que hay tantas situaciones, ¿no? Cuando miramos tantos rostros de jóvenes también, ¿no? Estos días, en algunas de las comunidades que he pasado,
recibir como la tristeza, la inquietud, el dolor, también así, de muchas familias frente a sus jóvenes. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, eso de no tener escuela, ¿no? No tener clases, no haber tenido ningún acompañamiento en muchos lugares, ¿no? En las escuelas rurales nuestras. Entonces ver una juventud que ve llegar, a lo mejor me decía hace poquito una maestra, ¿no? Que hablaba con uno de sus alumnos y decía que no podía pasar el primer año porque no le daba la capacidad aparentemente, ¿no? Pero es que tampoco ponía esfuerzo, porque decía, a mí me dijeron, bueno, hasta séptimo bien y después, bueno, como se pueda, ¿no? Y entonces yo prefiero ver de qué otra manera puedo ir como ganando algún dinero, ¿no? Uno escucha esos testimonios y uno siente el dolor adentro, ¿no? Levantar la mirada. Y como levantamos esa mirada podemos levantar otras y encontrarnos con otras realidades, ¿no? Fíjense en este tema de la pobreza material, la pobreza humana. Esa pobreza humana que la sentimos a veces en comentarios, en expresiones, hasta de gente que podemos decir que está formada, ¿no? Cuando sentimos, bueno, que cada uno busque la felicidad por donde mejor la encuentra, para eso está. Lo demás no importa. Qué tristeza, ¿no? Es como si uno dijera, en una familia, se levantaron una mañana, padres, hijos, abuelos, todos, y bueno, a ver, acá en esta casa, cada uno busca la felicidad como quiera. Imagínense el lío que sería una casa, el caos que sería esa familia. Si cada uno la busca en esa sola expresión, y poder decirlo para un pueblo, una expresión así, es realmente qué pobreza. Levantar la mirada y ver esta pobreza en la que hoy estamos, en la cual también el Señor nos invita a mirar. ¿Vieron? Y nos invita a mirarla, esta pobreza, y cuando nos invita a mirar, decimos toda esta multitud de ancianos, de jóvenes, familias, bueno, están buscando al Señor, porque Él es el único que sacia todo lo que buscamos cada uno de distintas maneras. Porque Él se presenta desde hoy, en esa imagen un poco más velada, pero que la vamos a ir desgranando los domingos siguientes. Él es el pan de la vida. Él es el que sacia toda hambre de las muchas que tenemos hoy, ¿no? Pero frente a esa mirada, los invito ahora a dar el paso siguiente, ¿no? Frente a esa mirada del Señor que nos invita a levantar la mirada como cristianos, está esa otra actitud. ¿Cómo reacciona Jesús frente a la multitud que viene hacia Él? Qué lindo pensar eso, ¿no? ¿Cómo reacciona el Señor? ¿Cuál fue la actitud que Él tiene, ¿no? Y en esa pregunta que le hace, ¿no? ¿Dónde vamos a comprar pan para darle de comer a toda esta gente? Y ahí se revela la actitud. La primera actitud que uno puede descubrir es Jesús es aquel que está fuera de sí, ¿vieron? Ve la multitud que acude hacia Él, pero no se hace el centro de la vida. No es, ¿vieron? Como el centro decía, vienen a buscarme a mí. No es lo primero que piensa, sino piensa ver cómo sale al encuentro de esa gente. Y lo primero que piensa, la primera actitud, no solamente es salir, este Jesús en salida decimos, sino que también es esta otra actitud, que es, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para darles de comer a toda esta multitud? ¿No? Es aquel que se hace cargo de los otros sin que los otros se lo pidan. Jesús se hace cargo de los otros sin que los otros se lo pidan. La gente venía a verlo a Él. Nunca esperó que Él los iba a recibir pensando, a ver cómo les doy de comer. Porque sabían que tenían que comer. Y esta actitud a veces también no es que reina mucho entre nosotros, ¿vieron? A veces nosotros estamos parados y decimos, bueno, hasta que no nos pida nada nos quedamos con los brazos cruzados, ¿no? Si no nos vienen a tocar la puerta, nosotros no salimos. Frente a toda esta realidad, bueno, si no nos da un llamado que diga, bueno, solidaridad, tampoco nos movemos. La actitud de Jesús, la actitud cristiana es viendo la realidad, a ver cómo me adelanto a esa realidad, qué puedo hacer más allá de lo que la realidad me esté pidiendo, pero que creo que necesitan estos hermanos, ¿no?
Qué linda actitud. Me hacía eco esta actitud a las bodas de Caná, ¿se acuerdan? Cuando María en esa boda, viendo que iba faltando el vino, le dice a Jesús, Jesús, está faltando el vino, ¿qué hacemos? ¿No? Como la mirada que se adelanta. Y pensaba, claro, Jesús esta actitud la aprendió en su casa, la aprendió de María también. No era porque era el Hijo de Dios. Aprendió con María a mirar lo que necesitan los otros, ¿no? Y a preocuparse por los otros. Y qué lindo esto también de tenerlo presente en casa, porque muchas veces, pensando en los abuelos hoy, ¿cuántos de nosotros, nuestros abuelos nos han enseñado a mirar a veces la realidad, ¿no? Y nos han enseñado muchos de nuestros abuelos a tener esta mirada también más amplia y a salir al encuentro del otro aunque el otro no me esté pidiendo nada. Y por otro lado, otra actitud también linda para seguir meditando y reflexionando hacia adentro es cuando Jesús les hace descubrir la pobreza que ellos tienen, los límites que tienen, ¿no? Es decir, ¿cómo le damos de comer? Y no tenemos más que estos 5 panes y 2 pescados, ¿no? Y este niño lo ofrece acá. Qué lindo que el Señor nos pone delante como nuestra limitación, ¿no? Porque es como provocarnos de algún modo a decir, bueno, a partir de tu pobreza y tu limitación, yo quiero hacer un gran milagro, ¿no? Y hizo el gran milagro de la multiplicación de los panes. Pero qué linda la actitud de Jesús, ¿vieron? Que es no el que se pone al frente y hace el milagro sin tener en cuenta al otro, sino que provoca la actitud del compartir, ¿no? Provoca la actitud de saber qué tenemos, qué podemos compartir. Tenemos esto, bueno, a ver, vamos a compartirlo. Y en esto también, como 2 actitudes a veces que tenemos que diferenciar, ¿no? Esta actitud de provocar el compartir que apunta a una fraternidad y a veces la simple limosna que nos sigue dejando en la individualidad, ¿vieron? Y a veces tenemos que ver cada uno de nosotros cómo son nuestras actitudes. ¿Vieron? Cuando uno apunta a la fraternidad, apunta al compartir, eso nos va uniendo, nos va provocando, nos va haciendo sentir. ¿Vieron? En familia, después háganlo sentar, cada uno. Se sintieron en una fiesta, ¿vieron? Se sintieron realmente cercanos unos a otros. Provocó la cercanía el Señor, ¿no? En cambio, ¿vieron? Cuando uno da la limosna, ¿vieron? Cuando uno no tiene la actitud del compartir, de sedarse uno mismo, muchas veces, aún en su pobreza, provoca la limosna, ¿vieron? Y la limosna provoca a veces mucho ruido y mucho enfrentamiento. Cuando a veces hemos tenido la oportunidad de recibir cosas y tener que darlo, a veces hasta los pobres, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Y hay enfrentamientos, se provocan enfrentamientos, me diste a mí, no me diste allá, porque en el fondo estamos dando limosna. Cuando provocamos el compartir de todo, se provoca la fraternidad. Y hoy necesitamos que se provoque la fraternidad. Ante esta mirada y esta lectura, quiero volverlos ahora a lo que el Papa nos propone en esta jornada de los abuelos, ¿no? Porque si hay algún abuelo mirándonos, que seguramente lo hay, o algún adulto mayor, porque no puede salir, por eso nos está mirando por la televisión hoy. Qué lindo cuando el Papa, en su carta, que se las dirige como personalmente a cada uno, este mensaje, dice, no importa la edad que tengas, si sigues trabajando o no, si estás solo o tenés una familia, si te convertiste en abuela, en abuelo joven o de mayor, si seguís siendo independiente o necesitas ayuda, porque no hay edad en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las tradiciones a los nietos. Es necesario ponerse en marcha y sobre todo salir de uno mismo para emprender algo nuevo. Y dice, ¿cuál es nuestra vocación hoy? Él que es un anciano ya, con 84 años, un adulto mayor. Custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar de los pequeños. No lo olviden. Qué linda esta expresión, no lo olviden. Es como decir, tenés mucho todavía para dar y compartir. ¿Y cuánto necesitamos de ustedes? Y después más adelante va a decir también, ¿no?, que hay 3 pilares. 3 pilares que no podemos dejarlo de lado, que es 3 pilares para
seguir construyendo juntos después de esta o en medio de esta pandemia en la que todos nos necesitamos. Los tres pilares que una persona mayor, un adulto mayor puede compartir son los sueños, la memoria y la oración. ¿Vieron? Todos esos sueños compartidos de justicia, de bien, de uno que ya ha pasado la vida, ha pasado por muchas situaciones, entonces ve la vida con otros ojos, ¿no? Poder compartir los sueños para que los jóvenes se prendan en esos sueños, ¿no? Dice el Papa, comparte él. O la memoria de haberlo vivido tantas cosas, qué lindo no perder las raíces, porque la memoria nos permite edificar sobre algo que tiene fuerza. ¿No? Sin memoria perdemos el piso, que es lo que a veces parece que estamos construyendo, ¿vieron? En el mundo hoy, en muchas partes, en nuestra Argentina hoy, en tantas expresiones que vemos, ¿vieron? Se quiere borrar la memoria de dónde somos, de dónde venimos, de los valores, nuestros principios, ¿no? Y ustedes adultos son los que nos pueden transmitir y transmitir a las generaciones jóvenes, ¿no? La memoria. Y por último, lo que sí todos pueden hacer y compartir, aunque estén solos, que es la oración, ¿no? Y en esta expresión que él toma de Benedicto XVI y rescata su actitud de orante en este tiempo, cuando decía, la oración de los ancianos puede proteger al mundo, ayudándole tal vez de manera más incisiva que la solicitud de muchos. Qué linda esta fe en la fuerza de la oración. Y eso sí, necesitamos que lo compartan, ¿no? Y lo necesitamos para que todos nosotros podamos sumarnos en esta nueva fraternidad que queremos construir entre todos. Cerremos como esta reflexión con esta pregunta que les dejo para que podamos seguirla rezando. ¿Cuáles son entonces ahora esos panes, esos pequeños dones tuyos que ayudarían para que otros sean más felices, para que Jesús haga realmente este milagro del compartir? ¿Qué es lo que vos y yo podríamos ofrecer en este tiempo? Que así sea.